Muy buenos días, sean bienvenidos a este servicio acá en tu casa y a todos los hermanos en cualquier nación de esta tierra que semana tras semana nos visualizan por medio de la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos. Preparen su corazón para esa palabra especial que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de ustedes. Ustedes son tierra fértil, son el plantío del Señor en el cual su palabra dará fruto y fruto abundante al 100%. Así que el día de hoy su corazón estará dispuesto y la palabra del Señor cumplirá su propósito en tu vida. Sin más que decirles, los dejo, ¿verdad?, con la mejor actitud de adoración para recibir a la banda Betel. Invitamos que esté sobre sus pies, ayuda en casa, con sus palmas. Ayuda con sus palmas. Me has enseñado a amar tu palabra. Me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear. Eres simplemente todo para mí. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti me has dado lo que yo no merecía. Me has dado amor y perdón en vez de aflicción. En la cruz derramaste tu vida para entregarme así completa salvación. Es todo lo que yo puedo desear. Es simplemente todo para mí. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. No cambiaría gracias a la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. No cambiaría gracias a la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. Vamos con tus palmas. Exalta el nombre de Jesús. Es todo lo que yo puedo desear. Es simplemente todo para mí. No cambiaría jamás nada que me pueda el mundo dar. Vamos a declararlo. No cambiaría gracias a la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría gracias a la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. No cambiaría gracias a la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. Nunca cambiaría. Dale fuerte el aplauso a él, que se merece toda la gloria y toda la honra. Te adoramos a ti, oh Rey. Adoramos tu presencia, Señor. Te amamos. Necesitamos tu presencia en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas. Oh Cristo, derramaste tu vida en esa cruz
por amor, por mi salvación. Te adoramos, Señor Rey. Oh, nos rendimos ante ti, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te adoramos a ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile, porque todo lo que hay, todo lo que está en mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, dile, quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Yo quiero Levanta tu mano y adora al Señor. para que Dile al Señor, yo crezcas. quiero menguar para que tú crezcas en mí. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este cántico de adoración tan hermoso. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por este tu pueblo, por este remanente, Señor, que ha venido a este tercer servicio. Yo te doy las gracias por cada mujer, cada hombre, cada joven, Señor, que está aquí en esta tarde, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, vaya a sus corazones y a sus mentes, Señor. Que ellos puedan, Señor, Dios mío, dar frutos del 30 al 60 y al 100 por uno. Y que esos frutos puedan permanecer en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan ponerla por obra, cada palabra que ellos aprendan, Señor. Que no sean oidores nada más, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es estar temprano en la casa del Señor. Y bueno, quiero darles los buenos días a todos los que están aquí presentes en este servicio y a los amigos que en esta mañana nos están visitando. Asimismo, quiero saludar a toda nuestra audiencia online que cada domingo pues nos sintoniza a través de nuestro canal CMC Betel. A todos, bienvenidos. Amén. Y quiero decirles, mis amados, que hoy prepare su corazón, vamos, condicione su corazón, llénese de gozo, porque usted va a escuchar palabra de vida. Amén. Para que usted esté atento. Por eso les digo, abra su corazón, abra sus mentes, para que esté siempre atento al mensaje que el Espíritu Santo trae en esta mañana. Recuerde siempre que independientemente quien se ponga aquí, quien se pare aquí en este altar, sienta que el Espíritu Santo es el que le está hablando a sus vidas. Amén. Es la manera de recibir esa palabra con gozo. Y en esta mañana el Espíritu Santo trae un mensaje que hemos titulado Es tiempo de marchar. ¿Cómo se llama el mensaje? Es tiempo de marchar. Amén. Y yo declaro que esta palabra llegará a cada vida, a cada corazón, y le va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Y que ustedes van a retenerla en sus corazones y aplicarla. Eso es muy importante. Aplicar la palabra de Dios. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y quiero verdaderamente preguntar si hay algún amigo que nos esté visitando en esta mañana. ¿Hay algún amigo? Por allá está una mano. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Solamente un amigo? ¿Solamente uno? Bueno, démosle un fuerte aplauso a él. Bienvenido a este lugar. Gloria al Señor. Bien, y para introducir este mensaje que hemos titulado ¿Es tiempo? ¿Es tiempo? Es tiempo de marchar. Y para introducir este mensaje quiero comenzar con una historia de Alejandro el Grande. ¿Sabe? Alejandro el Grande llegó con un grupo de soldados a una ciudad que era totalmente amurallada. Y él llega con ese grupo de soldados y le dice al rey de esa ciudad que se rindiera, porque él iba a tomarla. Y el rey, pues, con tono sarcástico y burlón, le dice: no, mira, es que tú con ese grupo de soldados que tienes, no representas para mí ningún peligro, le dice. Así que yo no me voy a rendir. Y Alejandro, el Grande, llega y le dice a 10 soldados, solamente a 10 soldados, que hicieran una fila. Y a la fila tenía frente un precipicio. Y les dice: ahora marchen.
Y los 10 soldados comenzaron a marchar. Y tenían frente al precipicio. Y fue viendo como uno a uno caía al precipicio y se moría. Cuando el rey de la ciudad amurallada ve eso, se sorprendió que esos 10 soldados dieran su vida por ese líder. Y le dijo: me rindo, porque si esos 10 soldados te obedecieron y dieron su vida por lo que un líder los estaba dirigiendo, ¿qué no podrán hacer cuando vayan a tomar esta ciudad? Y se rindió el rey al ver eso porque le impactó. ¿Sabes qué? El Señor Jesús espera de nosotros esa misma actitud de aquellos soldados. Por supuesto, no que nos suicidemos, pero que obedezcamos y que marchemos a la voz de Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es obediencia. Y por eso, mis amados, el rey de la ciudad amurallada entregó esa ciudad a Alejandro el Grande, viendo la gran obediencia de esos soldados frente a su líder. ¿Y quién más líder que tenemos nosotros que nuestro Padre Celestial? Amén. Y Él es el que nos dirige, es el que nos direcciona, Él es el que nos habla, Él es el que nos guarda, nos protege, nos sana. Así que nosotros debemos estar prestos a oír su voz y a marchar cuando Él nos indique. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero decirles: es tiempo de marchar, Betel. Es tiempo de marchar. ¿Y cuántos estarían dispuestos a obedecer esa voz de Dios? Vamos a ver si es verdad. Yo los voy a probar. Ponte de pie. Ponte de pie en este momento. Y yo les voy a decir: Iglesia Betel, es tiempo de marchar. ¿Qué harían ustedes? Vamos a marchar. Ustedes no están obedeciendo, pues, es tiempo de marchar. Iglesia Betel, es tiempo. Iglesia Betel, es tiempo. Aleluya. Dese un fuerte aplauso a usted también. Bueno, y ahora sí, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, y vamos a leer allí 2 versículos, el 15 y el 16. Amén. Éxodo 14, versos 15 y 16. ¿Lo tienen? Ese es facilito de buscar. Ok. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Estos 2 versículos que están aquí a mí me impactan. ¿Saben por qué? Porque están llenos de acción por parte de Dios. Mi esposo siempre le gusta ver películas de acción. No telenovelas, ¿no? Sino películas de acción. Y estos versos son pura acción de parte de Dios. ¿Por qué? Fíjense que el primero le hace una pregunta a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y luego le da 3 órdenes, y 3 órdenes que son acción. Le dice: primero, di a los hijos de Israel que marchen. Eso es acción. Después le dice: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Acción. Y después el tercero le dice: dile a los hijos de Israel que entren en medio del mar en seco. Todo eso son órdenes del Señor para que el pueblo no se quede detenido, para que el pueblo accione, para que nosotros no nos quedemos paralizados. Amén. Y fíjense que Moisés y el pueblo obedecieron a todas esas órdenes. Ya lo vamos a ir especificando en el mensaje, solamente lo estoy introduciendo. Y a esas 3 órdenes, el pueblo de Israel y Moisés, por supuesto, le obedecieron a Dios. Y cuando ellos obedecieron esas órdenes, como vamos a ver, pues obtuvieron la victoria sobre los egipcios, sobre el faraón. De la misma manera que Alejandro el Grande obtuvo también la victoria de apoderarse de esa ciudad amurallada, porque los soldados le obedecieron. Y al verlo,
el rey entregó la ciudad. Así, cuán importante es la obediencia, ¿verdad? Es el accionar en Dios para nosotros también obtener la victoria. Qué importante es eso. Así que, hermano, cuando tú estés frente a un problema, cuando tú estés frente a una vicisitud, bien sea familiar, bien sea económica, bien sea de salud, ¿verdad? Cuando tú estés frente a esa dificultad, aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a obedecerle a Dios. Porque hasta el día de hoy, escucha bien, hasta el día de hoy podemos afirmar nosotros que seguimos contando con el mismo Dios que el pueblo de Israel. Así que si a Él le dio la victoria, a nosotros también nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es importante obedecer y oír la voz de Dios. En el libro de Jeremías 33, capítulo 33, verso 3, está un versículo muy conocido por nosotros que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí me encanta este verso y sé que lo aplicamos bastante en nuestras oraciones. Entonces, fíjense que en este verso Dios nos señala, ¿verdad?, la necesidad de clamar. Dice: clama a mí. Y Él dice: y yo te responderé. Él nos va a contestar a cada clamor. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, tenemos que tener la convicción de que el Señor nos está escuchando y del que el Señor nos responderá. Amén. Porque el que va a la oración y el que va al clamor, o sea, vamos a ver si Dios me escucha. No, esa no es fe. Entonces no vas a salir victorioso. Tenemos que tener la convicción de que Él nos está escuchando. Por eso nos manda a clamar. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces nos preguntamos, ¿cuál fue la razón de que Dios le dijera a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Si en este verso nos dice: clama a mí. ¿Cuál es la razón? ¿Sabes qué? La razón es porque muchas veces, amparados sobre este versículo, nos quedamos solo en el clamor. Escucha, nos quedamos solo en el clamor y no le damos lugar a Dios a que Él actúe y nos muestre las cosas que aún no conocemos, cosas grandes. Nos quedamos solamente en la primera parte. Ya lo voy a ir explicando. Entonces, fíjense que luego Dios le ordena a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Fíjense que en ese momento, por lo que estaba pasando ese pueblo, ya no era tiempo de clamar, ya era tiempo de marchar. ¡Wow! Diga, ¿era tiempo de qué? ¿Era tiempo de qué? Ahora, ¿por qué digo esto? Fíjense por qué lo digo. En Éxodo capítulo 3, allí Dios llama a Moisés en ese capítulo para encomendarle que fuera a liberar al pueblo. Y en el verso 9 y en el verso 10 de ese Éxodo 3, ¿qué le dice el Señor a Moisés? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué indica estos versos, mis amados? Que el proceso de clamar a Dios ya había ocurrido. ¿Quién lo había hecho? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían clamado a Dios. Y Él determinó, porque oyó, darle una respuesta a los hijos de Israel. Y por eso en ese momento estaba llamando a Moisés, a quien iba a encargar para liberar a ese pueblo. Así que el proceso de clamar ya había sucedido. Entonces Él quería más bien darle la respuesta. Lo único ahora que ellos tenían que hacer era marchar, porque ya el clamor había sido escuchado,
ya el Señor había enviado a su libertador, que en este caso escogió a Moisés. Y fíjense ustedes lo tremendo, porque después dice: yo te responderé y verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo completo se cumplió en la liberación del pueblo de Israel, porque cuando llega Moisés a liberarlos, ustedes saben el proceso que pasó con las 10 plagas. Todo era sobrenatural. Y aún cuando ya los dejó salir Faraón, vamos a ver entonces esa otra parte del proceso, cómo terminó de liberarlo. Entonces, el pueblo de Israel clamó. El Señor, ¿cuál es la segunda parte? Diga, respondió. Clama a mí, yo te responderé y verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Veamos este versículo en este pueblo. Clama a mí. ¿Quién clamó? El pueblo. ¿Quién respondió? ¿Cómo respondió? Enviando un libertador, ¿verdad? Que en este caso Moisés. Y cuando él lo envía, entonces allí el pueblo vio cosas grandes y ocultas que no conocía, como fue todo el proceso de las 10 plagas. Todo eso fue sobrenatural. Entonces, fíjense, de hecho, en el tiempo en que Dios ordena a marchar, fíjense que ya el pueblo estaba fuera de Egipto. Y ya el pueblo había visualizado todos esos milagros que Dios había hecho a través de las 10 plagas enviadas a los egipcios, porque las usó para poder liberar a ese pueblo de allí, de esa esclavitud. Entonces ellos ya habían visto, ¿verdad?, todos esos milagros que el Señor había hecho con esas 10 plagas, de tal manera que fueron enviadas a los egipcios. Ninguna plaga de esas tocó a los israelitas. ¿No es un milagro? Un milagro, mis amados. Ya ellos lo habían visualizado. Sin embargo, fíjense, aquí hay un principio que debemos aprender, que me gusta mucho, para no detenernos, sino marchar. Y es el siguiente: siempre que Dios escuche, siempre que Dios responde a tu clamor, el diablo vendrá con problemas que aparentemente no tienen solución. Aparentemente estoy hablando. Para que tú te desilusiones, para que tú te desanimes, para que tú digas: ay no, es que Dios no me escuchó, es que no voy a poder con esto. Siempre Él vendrá. Pero sabes, hoy tú vas a aprender, mis amados, aunque el diablo te diga que eso no tiene solución y te pone problemas, como lo vamos a ver más adelante, tú no te puedes detener. Cuando Dios oye tu clamor, tú tienes que seguir adelante, aunque el diablo te diga lo que te diga. Tú tienes que marchar para que puedas ver cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero decirles que aunque tú no veas la solución inmediata, si Dios respondió a tu clamor, Dios es el mismo que dará la salida a ese problema. Gloria al Señor. El pueblo de Israel, fíjense, cuando ellos estaban allí, en ese momento que leímos esos versos, que estaban llenos de temor. Ya habían salido de Egipto y estaban llenos de temor. ¿Por qué? Pues porque vieron el gran problema que se les presentó después. Allí de frente tenían al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón que venía a capturarlos de nuevo. Entonces ellos se llenaron de temor porque vieron un gran problema. Así es que pone Satanás en nuestras mentes, ver un gran problema, aunque nosotros digamos: no, el Señor me respondió, yo le clamé, y después empieza a poner problemas como se los puso a él. Entonces ellos vieron el gran problema que estaban enfrentando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el error de ese pueblo? Pues que estaba enfrentando un gran problema, pero no estaban considerando el gran Dios. El gran Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. No lo estaban viendo en ese momento. Y eso es lo que hace Satanás. Pone un velo en nuestros ojos
para que nosotros no veamos el gran poder de Dios. Él podía tener el Mar Rojo y los ejércitos atrás, pero ellos sabían que el gran poder de Dios estaba con ellos. Acababan de salir de Egipto y sin embargo se llenaron de temor. No vieron a ese gran Dios con su mano poderosa. Por tanto, mis amados, el gran mar que estaban visualizando no sería un obstáculo para su poderoso Dios. Así que no importa lo que enfrentes, si Él te ha respondido, si tú sientes que el Señor te ha guiado, no importa los problemas que puedas ver a futuro, sepa que no hay nada que pueda obstaculizar el poder de Dios. Amén. Tú tienes el gran poder, al gran Dios a tu favor. Ahora, quiero decirles, mis amados, que en esa hora, ese pueblo, ¿verdad?, que había salido de la esclavitud y luego le fue ordenado que marchara, ese mismo Dios que lo había liberado fue el mismo Dios que le dio la orden que marchara. Así también nosotros, Él nos liberó a nosotros. ¿Sabe de qué? Del pecado y de la muerte. Y ese mismo Dios que liberó al pueblo de Israel y nos liberó a nosotros del pecado y de la muerte, ese es el mismo Dios que nos dice a nosotros: ahora marchen, ahora marchen, ahora marchen. Ese es el mismo Dios. Y quiero analizar juntamente con ustedes 3 aspectos que debemos considerar cuando decidimos marchar. Si tú estás decidido a marchar, y yo también, si tú estás decidido, vamos a ver 3 aspectos que podemos enfrentar cuando tomamos esa decisión. Amén. Y quiero comenzar con el primero. Y el primero lo he titulado: mientras marchamos, hay caminos que se pueden cerrar. Mira, ahí está en pantalla. Mientras marchamos, hay caminos que se pueden cerrar. Y vamos a leer Éxodo 14, 2 y 3. Y dice la palabra: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso dice el verso 2 y el verso 3. Fíjense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, porque Faraón al fin los dejó salir con la última plaga, con la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, ellos salieron. Y ahí le dice el Señor a Moisés, ¿verdad? Les da esas órdenes que acabamos de leer. Entonces, cuando Dios ordenó esto a Moisés, el pueblo de Israel verdaderamente quedó atrapado en una especie de callejón sin salida. Fíjense, allí quedó atrapado. ¿Por qué, mis amados? Porque allí donde ellos estaban acampando, ¿qué tenían? De un lado tenían a Migdol. Era una parte, una área, una región llena de desiertos de arena que eran intransitables. Por un lado tenían a Migdol, ya se los leímos en estos versos. Por otro lado estaba el Mar Rojo, que vamos a decir que según el razonamiento humano no lo podían atravesar. Al otro lado, a la parte oriental, estaba una sierra de Baal-Zephón que era intransitable. Así que por esos 3 lados no podían avanzar, no podían seguir adelante. El único camino que les quedaba era por donde habían entrado, por donde habían llegado allí, era retrocediendo hacia Egipto. ¿Y quiénes estaban allí? Allí estaban los soldados, todo el ejército de Faraón con sus carros, con caballos, con gente de a caballo, que lo estaban esperando para atraparlo y volverlos a llevar a Egipto. Entonces, ¿cómo regresar por allí? Entonces ellos no podían regresar por allí porque los iban a atrapar de nuevo.
Entonces fíjense ustedes, así estaban ellos, en un callejón sin salida. Y lo tremendo es que Faraón conocía el lugar y sabía que estaban allí y era fácil llegarles y apresarlos de nuevo. De verdad que Faraón, como era conocedor de la zona, dice, allí no hay escapatoria. Ese es el lugar perfecto para yo atacarlos de nuevo y traerlos a Egipto. Ya Faraón lo pensó y por tanto movió todo su ejército para ir a atraparlos de nuevo. Fíjense, ese era el problema en ese momento que estaban enfrentando los egipcios, estando allí. Pero fíjense que de acuerdo a la palabra de Dios, Dios mismo, si lo que leemos dice que Dios mismo dio la orden para que ellos llegaran allá. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Dios planeó todo esto con conocimiento de causa. Como dicen, Dios planeó todo esto con intención. Entonces Él sabía lo que iba a pasar y por eso lo planificó de esa manera, le dio la orden a Moisés y ellos quedaron allí atrapados. Pero ¿qué era lo que pretendía Dios? Dios pretendía que cuando Faraón tratara de hacer regresar a ese pueblo tembloroso, a ese pueblo miedoso, a ese pueblo indefenso, esa sería su última acción, porque Dios había ya determinado destruir a Faraón. En ese tiempo, ¿verdad? Sería el momento final para Faraón. Y también quiso, mis amados, con esta estrategia que Dios usó, quiso probar la fe del pueblo de Israel. Vamos a ver hasta dónde llega su fe al verse en un callejón sin salida. ¿Cuántas veces, mi amado, nos ha tocado a nosotros estar en un callejón sin salida? Vamos a ver, ¿cuántas personas han pasado por allí? Mira, allí en esos momentos es donde Dios prueba la fe. Allí, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son las palabras que decimos? ¿Qué pronunciamos? Nos molestamos, nos desamparamos, nos tenemos miedo. Mira ese pueblo como estaba allí temeroso. Pero yo te voy a decir una cosa. El mismo Dios que libertó a ese pueblo es el mismo Dios que tienes tú y que tengo yo. Y Dios es inmutable, Él no cambia, Él permanece igual para siempre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso es lo que debemos pensar y no atemorizarnos. Entonces allí verdaderamente el Señor planeó todo esto, lo planeó muy bien, de tal manera de que Él iba a destruir definitivamente al ejército, a Faraón y a todo su ejército que había mantenido a su pueblo en esclavitud por más de 400 años. Entonces, en este escenario bíblico podemos evidenciar que así como lo hizo con los israelitas, hay ocasiones en nuestra vida, mis amados, también, que parecieran ocasiones en que nos vemos encerrados, vemos muros por todos los lados, no vemos ninguna salida a nuestros problemas. Puede ser, mis amados, que nosotros pasemos por pruebas que no sabemos cómo superarlas, que nos llamamos, wow, esto es insuperable, yo no sé cómo salir de esto. Y también puede ser, mis amados, momentos donde la lógica humana, porque es que primero empezamos a darle vueltas a la mente, donde la lógica humana no encuentra respuestas. Muchas veces nos hemos visto de esa manera. Pero quiero decirles que aunque estas cosas nos parezcan incomprensibles, mis amados, que no tengamos salida misteriosa, yo quiero decirte que Dios comprende todas las cosas por donde tú y yo podamos estar pasando. Dios sí las comprende, Dios sí las ve, y no solamente eso, Dios sí tiene la salida perfecta para ti y para mí. Por eso, mis amados, yo doy gloria a Dios, porque Él lo sabe todo y Él nos ayuda en todo. Entonces, fíjense que
si Él permite, mis amados, que pasemos por momentos difíciles como pasó ese pueblo que estaba en un callejón sin salida, si Él permite que tú y yo pasemos por allí, ¿sabes? Él tendrá todo bajo control. Aleluya. Eso es lo primero que quiero decirte. Yo digo que sintámonos seguros en las manos de Dios, porque Él tiene todo bajo su control. Aleluya. Si Él permite que nosotros pasemos por esos momentos, es porque Él se quiere glorificar en tu vida. Amén. Si Él permite que pasemos por esos momentos, es porque Él quiere enseñarnos algo, mis amados. Y si Él permite que nosotros pasemos por esos momentos como estaba el pueblo de Israel, es porque Él se quiere revelar con cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que nunca pienses, mis amados, que cuando el camino se ha cerrado, ¿verdad? Y se ha cerrado en tu marcha, que es lo que estamos hablando. Si el camino en tu marcha se ha cerrado, no pienses que todo ha terminado. Nunca lo pienses. No te desanimes, porque no estás marchando solo. Tú estás marchando con la ayuda de Dios. No te desanimes. Aleluya. Porque el Todopoderoso es el que abre las puertas. Las puertas que están cerradas, Él es el que las abre. Y en la palabra de Dios dice que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Así que de la noche y la mañana, tú ves todos los caminos cerrados, pero si tú confías en el Señor y te mantienes y no detienes tu marcha, habrá un momento en que se comenzarán a abrir las puertas de una manera sobrenatural. Porque tú no marchas solo, tú marchas con el Todopoderoso. Así que Él abrirá la puerta necesaria para que tú sigas marchando y no te detengas en el camino. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, así Israel en ese momento aprendió esta gran lección, apenas comenzando el camino hacia la tierra prometida. Porque apenas había salido de Egipto cuando se le presentó ese problema. Así que, así como el pueblo aprendió, ¿verdad? Nosotros también aprenderemos y tenemos que seguir marchando sin detenernos. Segundo aspecto, segundo principio que nosotros vamos a aprender cuando comenzamos a marchar. El segundo es, mientras marchamos, pueden venir los temores del fracaso. La primera es que se nos cerraban las puertas. Y ahora es que pueden venir los temores del fracaso. Y leemos entonces Éxodo 14:10. Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces, ¿qué observamos en este verso? Que el gozo que el pueblo de Israel había tenido por causa de su libertad, por causa de que acababan ya de salir de Egipto, pues ese gozo se les terminó. Ese gozo se convirtió en miedo, se convirtió en temor al ver que los egipcios venían cerca a capturarlos de nuevo, a volverlos a llevar a la esclavitud. Entonces se llenaron de temor. Fue un temor colectivo. Yo me imagino que cuando visualizaron al enemigo que venía hacia ellos con los carros, con esos carros de Faraón, con jinetes, con caballos, toda esa armadura que ellos tenían, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos, ya nos van a agarrar, ya vienen sobre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso es que me imagino que,
palidecieron sus rostros, las piernas le temblaban, las manos le temblaban de temor. Y fíjense, fue en un pánico tan colectivo, entraron en pánico, lo que llamamos pánico ahorita, y entraron en pánico que eso se volvió pues como una protesta colectiva. Y empezaron a hablar y empezaron a quejarse. Fíjense ustedes lo que lo llevó a ese pueblo cuando vieron que Faraón venía con toda la artillería de ellos a agarrarlos de nuevo. Entonces, imagínense cuando nosotros vemos una protesta, ¿verdad?, pública, como vemos una protesta colectiva. Yo me imagino que así se puso ese pueblo, tan grande ese pueblo, y empezaron a temblar, a hablar y entraron en pánico. ¿Cómo sería eso? Eso sería muy grande. Yo pienso que tremendo problema en que se metió Moisés cuando vio ese pueblo así. Entonces, esto hizo ese miedo, ese temor, ese pánico colectivo. ¿Qué hizo? Que se olvidaran del poder de Dios, que se olvidaron de cómo Dios los había sacado, que se olvidaron cómo Dios mandó 10 plagas a Egipto y que a ellos no les pasó nada, cómo Dios los había sacado con mano poderosa. Se les olvidó en medio de ese temor. Y fue allí, mis amados, en medio de esa protesta, donde empezaron a pronunciar las primeras quejas. Comenzaron a quejarse contra Moisés, comenzaron a murmurar. Y dice la palabra que cuando, mira, esto es tremendo, que cuando Dios pone a un hombre con una misión, tiene un hombre que lo llamó y le da una misión, cuando se quejan contra el hombre que él ha puesto, se están quejando contra él mismo. ¿Qué le parece eso? Mira, eso después que yo lo leí, eso quedó en mí. Así que, ¿cuán peligroso es quejarse de un líder? ¿Cuán peligroso es quejarse de los pastores? Si somos puestos por Dios, se están quejando directamente del Señor. Así lo ve Él, así lo califica. Por eso es mejor boquita cerrada. Como dicen, en boca cerrada no entran. Y ese pueblo comenzó a hablar y comenzó a murmurar en contra de Moisés. Y dice el verso 11, por supuesto, de Éxodo 3, que no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Es preferible morir en Egipto, que hay bastantes sepulcros, que venir a morir aquí en el desierto. Eso es lo que le estaba diciendo, le estaban reclamando a Moisés eso, después de lo que habían visto allá cuando estaban en Egipto. Y saben, en estas preguntas que le hacía el pueblo a Moisés, se veía amargura, se veía ironía de parte del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que Egipto era famosa por sus tumbas. Allí en Egipto había muchísimas tumbas y ellos las llamaban pirámides tumbas, que eran muy famosas. Entonces hasta ironía había tantos sepulcros que hay, y buenos y famosos. ¿Por qué nos hace venir para acá? Para que muramos en el desierto. Mira todo lo que les estaba diciendo ese pueblo y cómo se empezaron a quejar. Incluso hay más quejas, lo que pasa es que puse esa solamente, pero ustedes lo pueden leer todo el capítulo 3 de Éxodo. Por otra parte, mis amados, estas preguntas que le estaban haciendo revelaban la falta de fe y la baja estima del pueblo de Dios, producto del largo periodo de esclavitud. Ahí demostraron lo que el Señor quería probarle, la fe. Después de las demostraciones sobrenaturales, allí en ese momento se llenaron de temor y empezaron, y la fe les falló. Así que ese mismo Dios que los había sacado también los podía salvar en ese momento, pero no, se ofuscaron, se llenaron de temor, de pánico, como yo les dije, y allí empezaron a murmurar. Ese es el gran problema cuando creemos
que estamos en un callejón sin salida. Entonces, fíjense que me gustó esto, que un escrito que leí, que dice que por eso es más fácil sacar a la gente de la esclavitud, como lo sacó Moisés a ellos. Es más fácil sacar a la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la mente de las personas. Y eso es cierto. Muy fácil, de manera más fácil lo sacó que sacar la esclavitud. Ellos se creían esclavos todavía, porque ellos preferían estar todavía en Egipto de esclavos que lo que había hecho Moisés con ellos. Eso le estaba diciendo. Por eso es importante, mis amados, renovar nuestras mentes. Ellos no habían renovado la mente y por eso preferían estar allí. Pero gloria a Dios, que en medio de ese alboroto, en medio de ese miedo, en medio de ese pánico colectivo, mis amados, no faltó la fe del líder Moisés. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Moisés mantuvo su fe. Moisés, mis amados, no se dejó contagiar con ese ambiente lleno de negatividad, lleno de quejas, lleno de temores. No se dejó contaminar. Por eso qué bueno es que cuando a usted le comiencen a hablar de las otras personas, no se deje contaminar. ¿Oye? Cuando a usted empieza la gente, ay, mira, te voy a contarte algo. Mire, yo no quiero alimentarme con quejas, ni con chisme, ni con nada, porque eso no edifica, no lo edifica, ¿sabe? Así que no acepte quejas, no acepte chisme, no acepte nada, para que usted no se contamine y se mantenga recto en los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Moisés, viendo todo aquello y ser parte de eso, él no se contaminó. ¿Y sabes qué? Todo lo contrario. Moisés le dice al pueblo, que esto me encanta, es una de las, yo le digo como de las proclamas, de la palabra que llena de confianza a uno cuando oye esto. Y él le dice al pueblo, no temáis, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en el verso 13 de Éxodo 14. Así que tremenda palabra que le dio Moisés de confianza. Por eso cuán importante es tener un líder firme, un líder seguro de en quien ha creído, un líder fiel al Señor, un líder que no se llena de temor por nada, sino que se mantenga firme, vea o venga lo que venga. Amén. Así se mantuvo Moisés y así nos debemos mantener nosotros los pastores y usted como líder. Manténgase firme independientemente de lo que oiga y de lo que vea. Crea en el Señor y manténgase allí firme. Amén. Me encanta esto. No temáis de estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Así que crea lo que le está diciendo el Señor. Y cuando lo manda a marchar, marche, independientemente de lo que tenga delante. ¿Por qué? Porque los tropiezos y las vicisitudes, ya el Señor las quitará y nunca más las verá usted. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, esta misma escena del pueblo de Israel, mis amados, la podemos entonces nosotros vivir cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en angustia, cuando estemos en prueba, pero no nos desesperemos. No nos desesperemos. Y las presiones que podamos tener por lo que estamos pasando, mis amados, muchas veces la gente por esas presiones se deja llevar y empieza a hablar y se molesta, le contesta mal a la esposa, le contesta mal al esposo, le regaña a los hijos por tontería,
por las presiones en las cuales está cuando estamos pasando por eso. Pero ¿sabe? No nos damos cuenta que es el enemigo quien nos está poniendo todas esas cosas para debilitarnos, mis amados. El enemigo allí estaba representado por Faraón. Pero hoy el Señor te dice, no caigas en la trampa del enemigo, no temas y permanece firme. Amén. Mire, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay palabras que en la Biblia que tú puedes pronunciar para evitar caer en esos temores, para evitar caer en esas habladurías. Recuerda siempre que mayor es el que está contigo que el que está con el enemigo. Mayor es el que está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Recuerda eso. Entonces fíjense, considerando esta historia, mis amados, podemos ver cuán importante es que en el medio del temor, que en el medio de las dudas, que en el medio de las quejas emerja un liderazgo con una confianza como la que tuvo Moisés. Un hombre inconmovible, con una fe inquebrantable, porque él sabía quién era su Dios. Porque cuando Dios llamó a Moisés, él le dijo, ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. De esa manera conoció Moisés a ese Dios. ¿Y sabe qué? Moisés vivenció todas esas milagros maravillosos que el Señor había hecho cuando comenzó a enviar cada una de las plagas. Él vio esas maravillas. ¿Cómo no iba a tener esa fe, esa confianza? Pero fíjense que a pesar de que el pueblo también los vio, el pueblo le falló a Dios y se llenó de temor. De cómo vas a ser tú cuando se te presenten esas pruebas y te veas y te llenes de temor. ¿Vas a mirar a quién? ¿O cómo te vas a comportar? ¿Como el pueblo de Israel o como Moisés? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero yo no oigo, como que este pueblo, dígalo, confiésenlo. Yo actuaría como Moisés, diga, yo actuaría como Moisés, lleno de fe, con una fe indestructible, dice, creyéndole a Dios, no se llenó de temor. Esas son las cosas que nosotros debemos analizar en la Biblia, las cuales debemos aprender. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Como el pueblo de Israel o la actitud que tuvo Moisés? Con la actitud que tuvo Moisés. Entonces, cuando tú te encuentras allí, acuérdate de esa historia y aplica esa historia a tu vida. Eso es lo que siempre debemos hacer. Si tú quieres crecer espiritualmente, todo lo que tú aprendas de la palabra de Dios te lo debes aplicar tú. Y en esos momentos actuar como ese líder, como Moisés, para no caer en lo que cayó ese pueblo de Israel. Y esa es la actitud que debemos tener todos, mis amados. Que ante esa presencia del enemigo no retroceder, no tener temor, sino puestos los ojos en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense, hay un escritor cristiano que lo anoté porque me gustó esto, se llama Glenn Hall Bones. Él recomienda que en esos momentos, dice, alimenta tu fe y tu temor quedará anémico hasta morir. Me gustó esto. Así que alimentemos nuestra fe para que el temor quede anémico. Le da anemia al temor hasta morir. Y yo te recomiendo, eso lo recomiendo él, pero yo te recomiendo que mientras vamos camino en nuestra marcha espiritual, seamos asaltados por ese temor, por ese miedo, agarrémonos de una promesa que está en la Biblia. Me gustó mucho, yo prediqué en esta promesa, Isaías 41:10. Agárrate de esa promesa, Isaías 41:10. Cuando venga el temor, cuando vengan las dudas, agárrate fuerte, porque el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Agárrese de esa promesa. Y el tercer principio que nos vamos a conseguir cuando decidimos marchar, mis amados. Mientras marchamos, Dios pelea por nosotros. Mientras marchamos, Dios pelea por nosotros. Recuerdo que cuando dio María Gabriela su predicación, ella nombró esta parte. Yo la estoy nombrando desde otro punto de vista, pero esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, mientras marchamos, Dios pelea por nosotros. Éxodo 14:14. Entonces, después que Moisés reveló su profunda confianza en lo que Dios podía hacer con todo ese pueblo, entonces, como por supuesto, como lo había hecho antes en Egipto, le dijo al pueblo en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo quiero que repitamos esto. Yo quiero que usted se grabe esto. Y vamos a hacerlo de una manera personal. Vamos a declararlo de una manera personal. Diga, Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Ahora usted le va a decir al vecino, Jehová, vamos, dígale, peleará por ti y tú debes estar tranquila. Aleluya. Amén. Y yo declaro como pastora, Jehová peleará por Betel y Betel estará tranquila. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces allí fue donde Dios le da las órdenes a Moisés que introdujimos cuando iniciamos el mensaje. Le da esas 3 órdenes. Dile a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y la tercera orden, dile a los hijos de Israel que entren por el medio del mar en seco. Entonces Moisés aumentó su fe, ya que sabía que estaba a las puertas, ¿sabes de qué? De una evidente victoria. Así como Alejandro el Grande sabía lo que hizo y puso a 10 soldados a caminar allí hacia un precipicio, Moisés sabía lo que Dios le estaba mandando y él tuvo la confianza de lo que iba a hacer y que eso le iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Es que Dios se las trae, digo yo. Dios tiene una mentalidad, wow, que sorprende a uno. Dios nunca nos terminará de dejar de sorprender con sus acciones. Y tú sabes que a mí me encanta que Dios me sorprenda, porque todas las sorpresas de Dios son sobrenaturales. ¿A cuánto le gusta que Dios le sorprenda? Dígale al Señor, Señor, sorpréndeme, sorpréndeme. Wow. Entonces, así que cuando Dios le dio la orden de marchar, y cuando Dios te diga que marches, ten la seguridad que algo grande viene para tu vida. Que ten la seguridad que estás a las puertas de un milagro, que Él te revelará cosas grandes que todavía aún tú no has visto y tú no has tenido experiencia cuando Dios te mande a marchar. Entonces Moisés, por supuesto, obedeció las órdenes de Dios. ¿Qué hizo él? Alzó la vara como instrumento a través del cual Dios había mostrado su poder. Alzó su vara la extendió hacia el mar y observó juntamente con el pueblo cómo el mar se dividió, se abrió en 2. Dividió las aguas del mar y los hijos de Israel pudieron entrar en seco, tal cual como el Señor les señaló. Entonces, teniendo las aguas a un lado como un muro y al otro lado también, y el pueblo comenzó a caminar en seco. Al ver esto los egipcios, no, aquí no vamos a perder, vamos a también a seguir persiguiéndolos, y se metieron igualito por el camino donde se han metido los del pueblo de Israel, y comenzaron entonces allí a caminar también los egipcios. Entraron también entonces, y cuando iban como a la mitad del camino en medio del mar, ¿verdad? ¿Qué empezó a hacer Dios? Empezó,
dice la palabra, usó el término trastornarlo. Empezó a echarle a perder los carros, a que las ruedas de los carros se cayeran. Todo eso empezó para obstaculizar la marcha del enemigo. ¿Sabe qué es eso? A ti te manda a marchar, a mí me manda a marchar, pero él obstaculiza la marcha del enemigo. Por tanto, no te alcanzará y no llegará a ti, mis amados. Aleluya. Por eso debemos creerle a Dios y debemos obedecer su voz. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Entonces empezaron ellos a trastornar. Dios empezó a trastornar la marcha de los enemigos. Los carros se dañaron, los caballos, todo eso. Mira esto. Y cuando ellos vieron todo que se les estaba dañando y que no podían avanzar, ¿sabes qué? Exclamaron: huyamos, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Eso está en el verso 25. Mira, el enemigo, a veces nosotros decimos: ay, que Dios no me oye, ay, que Dios no me responde. ¿Dónde está Dios? Pues el enemigo reconoce más bien a Dios que nosotros mismos. Ellos dijeron: huyamos, porque es Dios quien pelea por ellos. Aleluya. Y a veces a nosotros nos falta la fe en el Señor y el enemigo lo reconoce. Yo cuando veo esto me da vergüenza y digo: Señor, perdóname, porque a veces dudamos de Dios y el enemigo más bien ve cómo Él pelea por nosotros. Aleluya. Qué bonito es cuando tú estés en esas luchas, pero tú dices: sigo marchando, sigo adelante, porque Dios está conmigo. Y el enemigo ve y dice: no voy a seguir atacándolo, porque Dios está peleando por este hombre y por esta mujer. Aleluya. Así debe ser en el nombre de Jesús. Así debe ser nuestra confianza, mis amados. Dios pelea por nosotros. Aleluya. Cuando decidimos marchar, cuando decidimos oír la voz de Dios y cuando decidimos obedecerle, ten la seguridad de que Dios pelea por ti. Yo tengo la seguridad de que Dios pelea por nosotros. Aleluya. Cuando nosotros caímos enfermos, y sobre todo mi esposo, ¿sabe qué declaré yo? Yo le dije: aquí en esta casa no va a aumentar las estadísticas de muerte del coronavirus, porque la muerte sale de aquí, de mi casa. Aleluya. No podemos aceptar, y sigamos adelante, no podemos aceptar, mis amados, que el enemigo nos detenga. Este ejemplo del pueblo de Israel, que nunca se te olvide. Yo estoy segura que ninguno de nosotros hemos pasado la escena que ellos pasaron, pero aprendemos aquí que qué bueno es que Dios levantó a ese líder Moisés. Así que anhela tú ser también como ese líder firme, de fe, inquebrantable, que no se detiene ante un enemigo, porque sabe que el que pelea por nosotros es el Señor. Aleluya. Así que ellos: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Mi amados hermanos, no te detengas, no te dejes paralizar por el enemigo, mi amado, porque el mismo Dios que ha ordenado que marchemos, ese Dios también peleará por nosotros. Aleluya. Mire cómo ellos se llenaron de temor. Ahora fue el enemigo. Luego entonces Dios ordenó a Moisés otra vez: alza de nuevo la vara. Y él alzó sobre el mar. ¿Y sabes qué? Se unieron las aguas con una fuerza tremenda donde iban los egipcios. Y dice la palabra que el mar los arropó a todos, y todos murieron sin quedar ni uno. Y eso lo puedes leer en el verso 26, 27 y 28 de Éxodo. Tú vas a leer todo el capítulo, pero allí puedes ver cómo todos murieron, mis amados. Por eso, qué bueno es que Dios se encargue del enemigo, como lo hizo de aquí. Así que de esta forma Dios peleó. Me encanta esto. Dios peleó, mira, como guerrero, como conquistador y como vencedor. Ese es nuestro Dios.
¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a ese Dios? Luchó como guerrero, como conquistador y como vencedor. Y algo muy significativo que me llegó a mi corazón, ¿sabes qué? Que cómo pelea Dios. Que para darnos la victoria, ¿sabes qué? Dios abre camino para su pueblo, no rodeando la dificultad, sino atravesando todo tipo de obstáculos. Dios no rodeó el mar, Dios enfrentó al mar y lo dividió. Aleluya. Para que el pueblo siguiera marchando, para que el pueblo no se detuviera. Entonces el mar que estaba frente a ellos era un obstáculo para avanzar. ¿Y qué hizo Dios? Lo dividió. Venció el obstáculo. Ellos no podían caminar sobre las aguas, pero sí lo dividió y caminaron en seco. Ese es nuestro Dios. Dios enfrenta los obstáculos. No los huye, no los rodea, los enfrenta. Allí el mar se presentaba como un obstáculo para la marcha, pero Dios lo abrió para que su pueblo siguiera. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Y sabe, el enemigo allí estaba representado por Faraón y todo su ejército. ¿Y qué hizo con el enemigo? Recibió una derrota completa. Dios lo venció. Los venció, mis amados. Así que había un obstáculo y un enemigo. Y Dios logró, uno, quitar el obstáculo, dividirlo. Y al enemigo lo derrotó por completo. Así que no te puedes olvidar que allí quien estaba peleando por el pueblo era Dios. Allí nos demuestra cómo Dios peleó por ese pueblo. Así como la historia de estos israelitas es la vida de un cristiano. Por eso le digo, acuérdense de esta historia. Es nuestra vida, mis amados. Quien a lo largo de nuestro peregrinar por la tierra, en este caminar en que andamos por esta tierra, el enemigo está consciente y que de que nosotros estamos caminando y él nos va a poner obstáculos. Constantemente él nos está acosando, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros allí caminando por esta tierra, marchando como el Señor nos manda. Pero sabes, pero al mismo tiempo que sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros debemos tener también la certeza y la profunda convicción del que el Señor Todopoderoso sigue peleando las batallas por nosotros. Amén. No se te olvide eso. A mí no, ay no, que esta semana le he pasado mal, que el enemigo me ha atacado, que el enemigo me ha dado hasta por la cédula. Y me choca esta confesión. A mí no me confiese eso a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a decir, ¿y dónde está tu fe? Porque sí es cierto que el enemigo ataca, no lo niego. Pero también es cierto que Dios anda pendiente de sus hijos y que Dios anda pendiente de pelear por nosotros. Aleluya. Porque más es el que más poderoso es el que está en mí que el que está con ellos. O sea, hay que ver la palabra. No confiese cosas negativas para su vida, mi amado. Se está atando con tantas confesiones negativas y está alimentando su falta de fe. En cambio, usted confiesa la palabra y fortalece la fe. Él nos ha dado a todos una semillita de fe. Nosotros somos los encargados de fortalecer esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Confiesa esa palabra. Así que, mira, Pablo sabía esta situación de que por un lado caminamos y marchamos en esta tierra, el enemigo anda buscando cómo detenernos, pero también el Señor anda buscando cómo pelear por nosotros. Pero Pablo sabía que él nos dijo en Efesios 10:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que esa es otra recomendación. Y concluyo con esto, mi amado. Concluyo con esto. Así que les voy a decir a los adoradores que estén aquí pilas. Hoy Dios
Mira la conclusión que saqué. Hoy Dios nos está enseñando que hay tiempo de clamar, pero hay tiempo de marchar. Párate frente al problema que te angustia, a la dificultad que estás pasando. Y si tú estás en el tiempo de clamar, yo ahora es cuando estoy clamándole al Señor, yo te diría, sigue clamando porque Dios escuchará tu clamor. No te detengas en ese clamor. Pero si tú ya has clamado y el Señor te ha respondido, el Señor te ha dicho lo que hagas, lo que debes hacer, ya no siga clamando porque te ha llegado el tiempo de marchar. Aleluya. Te ha llegado el tiempo de marchar. No te detengas, mi amado. Comienza a avanzar. Porque así como Dios abrió el mar rojo para los egipcios, te abrirá ese mar lleno de problemas para que tú avances en seco. Aleluya. Y veas los problemas a un lado y al otro lado. Porque Dios va delante de ti peleando como poderoso guerrero. Aleluya. ¿Sabes? Y ahora Él te dice, pueblo, marcha. Pueblo, marcha. Porque no es tiempo de temer. Ya no es tiempo de llorar. No es tiempo de quejarse. No es tiempo de rendirse ante el enemigo. Es tiempo de accionar y marchar en el nombre de Jesús. Ponte de pie, mi amado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ahora voy a pedirle a los adoradores que alaben. Y vamos a comenzar a ejercitar lo que Dios nos ha dado. Marchad y no temáis. ¡Vamos! Porque no es nuestra la ¡Vamos guerra, a marchar! sino del Señor. No habrá para qué pelear, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará. Pues la batalla es del Señor. Así dice el Señor. Como dice el Marchad Señor. y no temáis. Marchad y no porque no es temáis. nuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para qué pelear, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará. Pues la batalla es del Señor. ¿La batalla de quién? Del Señor. Al Señor su misericordia es para siempre. Glorificar al Señor, su misericordia es para Su misericordia es para siempre. Glorificar al Señor, su misericordia es para siempre. ¡Oh, aleluya! No te detengas, pueblo de Al Betel. Señor, Pueblo de Betel, pueblo de Dios. misericordia es para siempre. Así dice el Señor. Como dice el Marchad y Señor. no temáis, porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para qué pelear, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará. Pues la batalla es del Señor. ¡Aleluya! Así dice el Señor. Como dice. Marchad y no temáis, Que porque no marchemos. es nuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para qué pelear, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará. Pues la batalla es del Señor. Así que está dada la orden. Marchad y no temáis, porque la batalla no es nuestra sino de Dios. Alza tu mano ahora. Vamos, alza tu mano ahora. Y vamos a orar y a clamar. Y yo quiero que ahora en este momento veas lo que tienes por delante. Cuáles son tus problemas, cuáles son tus pruebas, cuáles son tus dificultades, cuáles son las tentaciones que el enemigo ha puesto delante de ti. Véalas ahora en un acto de fe, en un acto de fe. Ve lo que te está pasando en estos momentos. Tienes problemas familiares, tienes problemas económicos. No sé qué tipo de problemas puedes tener, pero hoy, ahora, el mar rojo se abre para tu vida. Ahora el mar rojo se abre. El Señor enfrenta tus problemas
El Señor enfrenta tus dificultades y Él te dice: si yo terminé con todo Faraón, Faraón era fuerte, el mejor ejército, el más armado, y yo lo vencí, ¿cómo no voy a vencer todos los problemas que tú estás pasando ahora? Dios mío, ahora, Padre, levantamos nuestras manos. Levanta tus manos ahora. Padre, mira este pueblo que está aquí. Mira este pueblo como el pueblo de Israel. Quizás temerosos, quizás llenos de angustia, quizás con dudas, faltos de fe. Pero yo lo pongo hoy ante tu presencia, ahora en este momento, Señor. Y yo te pido ahora que a cada uno de ellos le reveles esta palabra. Que esta palabra que ha sido dada, Señor, Dios mío, se revele a sus vidas, para que ellos puedan entender que el que pelea por ellos eres tú, Señor. Eres tú, y tú tienes la capacidad de vencer todo obstáculo, por muy grande que éste sea. Y tú abres camino a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Abres camino y este pueblo comienza a marchar, y a marchar en seco. No tengas miedo, te dice el Señor. No tengas temor. Yo estoy contigo. Recuerda, más poderoso es el que está contigo que el que está con el enemigo. Recuerda que yo tengo poder para eliminar al enemigo. Yo tengo poder para quitar todo obstáculo. Pueblo de Dios, no te detengas y comienza a marchar en el nombre de Jesús. Y todos decimos, y todos decimos, y todos decimos, amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados.